Continuamos con el tema, los acuerdos y contratos que deben constar por escrito para su validez son los siguientes: el contrato a término fijo, su prórroga y su preaviso, el periodo de prueba, el contrato de aprendizaje, el contrato de trabajo que se celebre con extranjeros no residentes en el país y los pagos que no constituyen salario. Los contratos de trabajo de acuerdo con la duración, dice así: existen las siguientes clases de contratos de acuerdo a la duración. Ya hablamos un poco de ellos. Están el contrato a término fijo, el contrato a término indefinido, el contrato por duración de obra o labor y el contrato ocasional, accidental o transitorio. El contrato a término fijo, veamos un poquito acerca de él. Dice: el contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero renovable indefinidamente. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra, su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. Dice en el parágrafo del mismo artículo del Código Sustantivo del Trabajo: en los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima por servicios, en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Eso es en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, el contrato de trabajo a término fijo debe ser por escrito, no olvidarlo nunca, siempre debe ser por escrito. Si bien el contrato de trabajo puede ser por escrito o verbal, para el caso de los contratos a término fijo, la ley es muy clara y señala taxativamente que estos deben ser por escrito. De lo contrario, se entenderá como si fuera indefinido, puesto que en el contrato de trabajo a término fijo se debe existir la certeza de su duración. Esta solo se tendrá en la medida en que exista un documento con valor probatorio que permita identificar plenamente la fecha de extinción del contrato. De no conocerse con exactitud la duración del contrato, este se considerará en todo caso de carácter indefinido. Ahora veamos contrato a término indefinido. Se considera que existe un contrato de trabajo a término indefinido cuando a él no se pactó un tiempo de duración, cuando no se pactó una fecha de terminación, es decir, no se definió en el contrato cuándo se terminaría. Por tanto, no es posible determinar la fecha de terminación del mismo. Al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede determinar por efecto del paso del tiempo. Solo se puede determinar por decisión voluntaria del trabajador o por decisión voluntaria del empleador, ya sea justificada o no. De ser el último caso, habrá que pagar la respectiva indemnización. Igualmente, el contrato de trabajo en el que no se definió una duración se terminará cuando el trabajador se pensione, cuando éste alcance los requisitos para ello. Las obligaciones de los dos tipos de contratos son los mismos en cuanto al pago de las diferentes obligaciones derivadas del contrato, como es el pago de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales. Estos conceptos se deben pagar sin importar que el contrato sea indefinido o a término fijo, si se trabaja 1 mes o 10 años, por lo que respecto a este tipo de obligaciones no existe diferencia alguna entre los dos tipos de contrato de trabajo. Ahora veamos un poco acerca del contrato por obra o labor. Al contrato de trabajo por obra o labor, aunque es una modalidad de contrato a término fijo o definido, no necesariamente se le puede aplicar todas las reglas de este, puesto que su naturaleza lo hace muy diferente y en consecuencia consideramos que no se requiere de preaviso alguno para su terminación por parte del empleador. En el contrato de trabajo por obra o labor se sabe que al terminar la obra se termina el contrato,
pero generalmente no se conoce con precisión cuándo se acabará dicho contrato, lo que no sucede en el contrato de trabajo a término fijo, pues se sabe que si el contrato es a un año, pues en un año se terminará. En cambio, en el contrato de obra o labor no hay fecha exacta de terminación, puesto que su duración no depende de fecha alguna, sino de la culminación de la obra.